Hola, soy Jesus y como siempre te traigo un nuevo e interesante producto relacionado con el mundo cripto. Hoy vamos a hablar sobre la Seedoor, un producto diseñado para guardar y proteger la frase de recuperación de tus criptomonedas. Y al ser un soporte metálico es prácticamente indestructible. Así que si quieres guardar tus criptomonedas a mediano o a largo plazo y estar 100% tranquilo de que nada le va a pasar a tu frase de recuperación, definitivamente este producto es para ti. Normalmente cada vez que configuramos una wallet desde cero, ya sea una software wallet o una hardware wallet, se genera una frase de recuperación, la cual es una lista de entre 12 y 24 palabras, las cuales son necesarias para recuperar nuestros fondos en caso de que se pierda o se dañe nuestra wallet. Pero ¿qué pasa si también se pierde o se daña el papel donde copiamos nuestra frase de recuperación? Pues simplemente no podríamos recuperar nuestras criptomonedas. Es por esto que empresas como Seedoor crean soportes metálicos para guardar nuestra frase de recuperación de forma segura. La Seedoor es un cilindro de acero inoxidable de 67 milímetros de alto por 25 milímetros de diámetro, que cumple la función de bóveda, para guardar y proteger pequeños discos también de acero inoxidable de 18 milímetros de diámetro por 1 milímetro de ancho. El cilindro incluye 28 discos, los cuales son suficientes para guardar frases de recuperación de 24 palabras y tener 4 discos de repuesto en caso de cometer algún error. Y ahora te puedes estar preguntando, ¿cómo transfiero mi frase de recuperación a los discos? Pues la Seedoor Starter Set incluye todos los materiales necesarios para transferir tu frase de recuperación a los discos, los cuales son una placa de metal en la cual vamos a colocar nuestros discos, y como pueden ver el eje es hexagonal al igual que el centro de cada disco. De esta manera el disco queda fijo, evitando que se mueva mientras marcamos permanentemente las palabras. Tenemos punzones metálicos con letras y números, un martillo y un soporte de plástico, el cual sirve para sostener los punzones en la posición correcta. Para marcar las palabras de nuestra frase de recuperación, primero debemos empezar por el número de cada palabra. Así que con la ayuda del soporte de plástico y los punzones numéricos, marcamos el número correspondiente con la ayuda del martillo. Y luego seleccionamos los punzones con letras para marcar la palabra como tal. La base de metal nos ofrece 8 posiciones, por lo cual podremos marcar palabras de hasta 8 letras de longitud. Es decir, podrías escribir sin problemas cualquier palabra del estándar BIP39, ya que no hay palabras de más de 8 letras. Una vez marquemos el número y la palabra, quedaría algo así. Este procedimiento lo debemos repetir con las 23 palabras restantes. Y una vez terminemos de marcar permanentemente toda nuestra frase de recuperación, introducimos los discos en el cilindro siguiendo este eje de metal. Y listo, ya podremos guardar nuestra Seedoor en un lugar seguro. Al momento de grabar este video, la Seedoor Starter Set tiene un precio de 149 €. Y como siempre te recomiendo que compres este tipo de productos desde la página web oficial del fabricante. Algo que me llamó mucho la atención es que tanto el cilindro como los discos se pueden comprar por separado. Es decir, que entre varias personas pueden comprar el Starter Set, los cilindros y los discos adicionales necesarios, y así saldría a un muy buen precio. Bien, aquí nos ha llegado la Seedoor. Como pueden ver, la caja es muy grande. La abrimos y encontramos el manual de instrucciones, el cual está en inglés y en alemán. La verdad es de muy buena calidad y muy detallado. Aquí tenemos todo el contenido de la caja de la Seedoor Starter Set. Aquí tenemos los punzones metálicos con los cuales vamos a marcar los discos. También nos incluye unos protectores para los oídos, ya que al golpear los punzones con el martillo puede llegar a hacer mucho ruido. Aquí tenemos un set de discos adicionales para este video review.
la placa de metal donde vamos a fijar los discos para marcarlos, el soporte de plástico para mantener los punzones en posición, el martillo con el logo de Seeedor, unos stickers anti-manipulación con un código único, los cuales se destruyen completamente si alguien los intenta despegar, y así podremos detectar si alguien no autorizado ha intentado mirar el interior de nuestra Seeedor. Y aquí tenemos la Seeedor. La verdad, todo se ve de muy buena calidad. La abrimos y aquí tenemos los 28 discos que incluye el producto. Y este seguro que mantiene los discos en posición. Este sería todo el contenido del Starter Set. Ahora viene la parte divertida. Vamos a marcar algunas palabras en los discos. Para esto necesitamos una superficie sólida, guantes, completamente opcional, nuestros protectores para los oídos y el martillo. Colocamos la placa de metal sobre la mesa. Insertamos el disco en el eje hexagonal. Colocamos el soporte de plástico en la posición correspondiente al primer número. Seleccionamos los punzones 0 y 1. Marcamos el 0. Recuerden que los punzones están en espejo, así que debemos ver la posición correcta y girar. Ahora marcamos el 1 y listo, ya tendríamos el número de nuestra primera palabra de la frase de recuperación. Ahora seleccionamos las letras correspondientes a la primera palabra. Y vamos marcando letra por letra, siempre verificando la orientación de cada letra y tomando en cuenta que están en espejo. Listo, ya hemos marcado nuestra primera palabra. Ahora marcamos la segunda palabra. Esta vez los números son el 0 y el 2. Recuerden nuevamente que están en espejo. Y vamos marcando todas las letras correspondientes a nuestra segunda palabra. Advertencia: nunca suelten el soporte de plástico. Aquí lo solté por error mientras veía lo que estaba grabando y todo saltó por los aires. Así que recuerden, nunca soltar el soporte de plástico. Y listo, así quedaron nuestros discos con su respectivo número y palabra de la frase de recuperación. Ahora abrimos la Seeedor. Retiramos el seguro y vamos deslizando cada disco por este eje. Cuando acabemos, volvemos a colocar el seguro y quedaría así. Ahora podemos colocar el sticker de evidencia de manipulación. Como pueden ver, cada sticker tiene un código único. Y si intentamos abrir la Seeedor, el sticker se destruye completamente, dejando en evidencia que la Seeedor ha sido manipulada. Quise probar un poco la resistencia de la Seeedor con fuego. Por fuera, por dentro, y pasar de muy altas temperaturas
a muy bajas temperaturas. Y debo decir que lo que sería la bóveda es muy resistente. Pero ya saben lo que dicen, la resistencia y la fortaleza de una cadena es la del eslabón más débil. Así que vamos a llevar al límite la parte más débil de la Seedor, o sea, los discos. Así que calenté un disco con un soplete hasta llegar al rojo vivo. Y aquí no lo pude grabar muy bien, pero quise golpear el disco con el martillo mientras aún estaba muy caliente, para ver si se deformaba y se borraban las letras, pero salió volando como si fuera metralla. Unos minutos después encontré el disco y aquí se puede ver el impacto del martillo, pero las letras y el número se siguen leyendo perfectamente. Lo voy a limpiar un poco, y como pueden ver no hay ningún tipo de pérdida de información. Simplemente espectacular. En conclusión, me ha gustado muchísimo este producto, ya que incluye todos los materiales y herramientas necesarios para guardar tu frase de recuperación. Además, he comprobado que es excepcionalmente resistente. Sin duda, una de las mejores opciones para guardar tu frase de recuperación por mucho tiempo, sin temor a que se vaya a dañar. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.